En este ejercicio se solicita determinar la medida del segmento DF. Vamos a indicarlo acá en la imagen. Esta es la longitud que se debe determinar. Para ello se nos está dando algunos datos. El primero es que la longitud de OF es igual a 13, es decir, desde O hasta F tiene una longitud igual a 13 unidades. Otro dato que se debe observar es que la longitud acá desde el 0 hasta este numerito 5 es la misma que el radio OE. Por lo tanto, podemos afirmar que este segmento OE, que corresponde al radio, tiene una medida de 5 unidades. Ahora bien, se debe recordar que la intersección de un radio con una recta en un punto de tangencia se forma un ángulo de 90 grados, es decir, un ángulo recto. Por lo tanto, OE y EF corresponderían a los catetos de un triángulo. De esta forma, podemos utilizar el teorema de Pitágoras para determinar la longitud de EF, que sería la mitad del segmento solicitado. Utilizando la calculadora, determinamos el cateto, por lo tanto, la hipotenusa al cuadrado menos el cateto que tenemos al cuadrado sería igual a la longitud del cateto faltante. En este caso, el cateto mediría 12. Como E corresponde al punto medio de DF, entonces podemos afirmar que EF mide 12, por lo tanto DE también medirá 12 unidades. Como se está solicitando la longitud desde hasta F, tendríamos 12 más 12 igual 24. Sería la longitud del segmento DF. Respondemos respetando la posición de las unidades y las decenas. En este ejercicio se solicita determinar la longitud del segmento PB. Se debe trabajar con los datos existentes. Notemos que se nos indica que las rectas N y X son paralelas. Además tenemos que acá en el punto D, el valor para la X es de menos 30. Esto significa que considerando como distancia desde el 0 hasta el menos 30, tendríamos una longitud de 30 unidades. Por ser distancia la consideramos positiva. Esta distancia es exactamente la misma si la ubicamos en este punto. Y es exactamente la misma si la ubicamos también en este punto. Cabe recordar que debemos buscar un triángulo rectángulo. Podemos utilizarlo acá o podemos utilizarlo acá. Vamos a considerarlo en este caso como el segmento AB, con una longitud entonces de 30 unidades. Por otro lado tenemos esta longitud de 16 unidades. Recordemos que esto podemos ubicarlo acá como el radio PD, que mediría 16 unidades. Para formar el triángulo que necesitamos, vamos a considerarlo en esta parte, como el radio PA. Al ser radios tienen la misma longitud. Por lo tanto, el radio PA o el segmento PA tendrá una longitud de 16 unidades. Recordemos que el radio a una recta en un punto de tangencia tenemos un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, nos están solicitando la longitud de PB,
podemos observar lo que correspondería a la hipotenusa de ese triángulo que se está formando. Para determinar hipotenusa, se suman los cuadrados de los catetos y se calcula la raíz cuadrada. Es decir, aplicamos la fórmula raíz 30 al cuadrado más 16 al cuadrado. Esto dará como resultado 34. Es decir, que esta hipotenusa tiene una longitud de 34 unidades. Contestamos respetando los valores de las unidades y de las decenas. En este ejercicio se pide determinar el valor de K. Para ello se deben ubicar los datos correspondientes proporcionados por el ejercicio. El primer dato que se obtiene es la longitud de PO del segmento PO, que es igual a 17. Es decir, desde P hasta O, su longitud será 17. Además se indica que el punto O corresponde a 15,K. Recordemos que si nos indican un punto, en este caso el punto O, va a tener coordenadas en X y en Y, es decir, que este 15,K corresponde al valor de la X, el valor de la Y para ese punto. Por lo tanto, acá, en el valor de la X para el punto O, se tiene un valor de 15. Y para el valor de la Y, que lo tendríamos hacia acá, es donde se ubicaría precisamente K, que es el valor a buscar. Ahora recordemos que desde el origen, desde el 0 hasta acá donde está el número 15, significa que se tienen 15 unidades de longitud. Es decir, que acá este cateto mediría 15. Debemos recordar que el radio a una recta tangente va a formar un ángulo de 90 grados. Además sabemos que desde acá hasta acá la medida sería K. Igual que hicimos hacia este lado con 15, acá se hace una longitud de K, que sería esta longitud de acá. Es decir, se debe determinar un cateto que correspondería precisamente al valor K. Para determinar cateto, aplicamos la fórmula hipotenusa, que en este caso corresponde a 17 al cuadrado, menos la longitud del otro cateto, 15, al cuadrado. Resolvemos y el valor sería 8, es decir, el valor de K corresponde a 8 unidades. Respondemos 8 en unidades. Y tenemos la solución. En este ejercicio se pide determinar la longitud del segmento AO. Se procede de la siguiente manera. Indicar el segmento AO, que es el que vamos a determinar. Observamos que iniciando en 10 y terminando en 50, el segmento PA tendría una longitud de 40 unidades. Por otra parte, del origen hasta el 9, sería una longitud de 9 unidades que podemos desplazar y observar que es el radio OP.
El radio hacia una recta tangente formará un ángulo de 90 grados. El segmento OP tiene una longitud de 9 unidades. En este caso se tienen dos catetos y se pide averiguar una hipotenusa. Procedemos con la fórmula. Raíz cateto al cuadrado más cateto al cuadrado se resuelve y la longitud de AO corresponde a 41. Se contesta de la forma correcta: una unidad, 4 decenas. En este ejercicio no se está dando la representación gráfica, pero sí los datos para poder realizarla. Lo primero que se necesita es el plano cartesiano. Luego, siguiendo las indicaciones del ejercicio, el centro de la circunferencia C está dado por la ecuación x a la 2 más y más 5 a la 2 igual 16. De acá se obtiene el centro, que estaría en las coordenadas 0 de la x menos 5 de la y. Ubicamos el punto. Luego, para determinar el radio, se debe recordar que en la ecuación está elevado al cuadrado. Por lo tanto, para conocerlo, se calcula la raíz cuadrada de 16, que sería 4. Ya conociendo la longitud del radio, simplemente trazamos una circunferencia de radio 4. Luego se indica que la recta K es tangente a esa circunferencia en el punto T, que tiene coordenadas 4 de la X menos 5 de la Y. Acá estaría ubicado el punto T. Ahí trazamos de forma perpendicular a la circunferencia la recta K. Esta formaría un ángulo de 90 grados con el radio de la circunferencia. Luego se indica que el punto R tiene coordenadas m-2. Sabemos que está en el menos 2 de la Y. Lo que no se tiene es el valor para la X, ya que se indica una M, pero dice que es un punto que pertenece a la recta K. Entonces, desde el menos 2 en la Y hasta encontrar la intersección con K, que estaría en el 4 de la X. En ese punto es donde se tendría el valor de R. Ahora bien, la pregunta solicita determinar la medida de PR. PR sería esta longitud. De ahí podemos ver que se forma un triángulo rectángulo, cuyos catetos estarían en PT y en RT. Siguiendo las coordenadas del dibujo, PT tendría una longitud de 4, ya que sería este cateto. Podemos verlo acá arriba, desde el 0 hasta el 4. RT, que es este cateto, vemos que corresponde a una longitud que va desde el 2 hasta el 5, es decir, que tendría una longitud de 3 unidades. Solo haría falta calcular la hipotenusa, que correspondería al segmento PR. Haciendo uso del teorema de Pitágoras, al tener los catetos se suman los cuadrados y se calcula la raíz, es decir, raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 3 al cuadrado, lo que nos daría una longitud de 5 unidades. PR mediría 5. Por lo tanto, lo ubicamos en el espacio para las unidades
5, y esa sería la respuesta del problema. En este ejercicio se debe realizar la representación gráfica basándose en los datos aportados en el problema. Se indica que la circunferencia C está dada por x a la 2 más y a la 2 igual 9. Lo primero que necesitamos es un plano cartesiano. De acuerdo a la ecuación, obtenemos que el centro se ubica en el punto 0 para la x, 0 para la y. Como el radio está elevado al cuadrado, debemos calcular la raíz cuadrada de 9. Eso nos va a dar 3. Por lo tanto, trazamos una circunferencia a partir del centro 0, 0 con un radio de 3 e indicamos el punto M como el centro de esa circunferencia. Se indica que la recta K es tangente a esa circunferencia en el punto P, 0x, 3 en Y, es decir, es un punto que se ubica en el 3 de la Y. Ahí se ubicaría el punto P. Se traza la recta K tangente a ese punto. Luego se indica que el punto A tiene coordenadas 4 en la X y N en la Y. No sabemos la coordenada Y, pero sí se dice que es un punto que pertenece a K. Por lo tanto, al pertenecer a K y tener valor 4 en X, podemos ubicarlo. Ahora bien, la pregunta dice cuál es la longitud del segmento AM. Si trazamos el segmento AM, vemos que se puede formar un triángulo rectángulo con un cateto cuya medida es de 4 unidades y otro cateto cuya medida es de 3 unidades. Ahí se forma el ángulo recto. Por lo tanto, se aplica el teorema de Pitágoras para determinar la hipotenusa que correspondería al segmento AM. El primer cateto al cuadrado más el segundo cateto al cuadrado, obtenemos la longitud de la hipotenusa, en este caso 5, que corresponde al segmento AM. Por lo tanto, ubicamos la respuesta correspondiente de 5 unidades. En este ejercicio se solicita determinar la longitud del segmento OB. Procedemos de la siguiente manera. Indicamos el segmento OB, que es el segmento a determinar. Notemos los datos que se están dando. Desde A hasta B, A inicia en menos 4 y B estaría finalizando en menos 8, tendríamos una longitud de 4 unidades. Además se indica que el diámetro es igual a 6. Por lo tanto, si trazamos un radio desde el centro O hasta el punto A, tendríamos una longitud de 3 unidades, es decir, de la mitad del diámetro. Además, se debe recordar que un radio con una recta tangente a la circunferencia va a formar un ángulo de 90 grados. Acá se puede observar que se tendría el valor de los dos catetos y se pide averiguar la longitud de OB que corresponde a la hipotenusa. Entonces aplicamos la fórmula de Pitágoras, primer cateto elevado al cuadrado más el segundo cateto elevado al cuadrado. El resultado sería 5, es decir, que el segmento OB que corresponde a la hipotenusa tendría una longitud de 5 unidades. Contestamos, respetando los espacios, 5 unidades y tendríamos la respuesta. En este ejercicio se solicita determinar la longitud del radio de la circunferencia dada en la imagen. Al solicitar el radio podemos trazarlo desde O hasta el punto A y sería la longitud que vamos a determinar. Además debemos observar que desde el 9 hasta el 24 habría una distancia de 15 unidades.
es decir, que el segmento AB mediría 15 unidades. Luego se debe recordar que un radio a una recta tangente siempre va a formar un ángulo de 90 grados. Es decir, que tenemos el segmento AB y el segmento OA como los catetos de este triángulo. Además, se nos indica que OB tiene una longitud de 17 unidades. Por lo tanto, OB sería igual a 17. Tendríamos que determinar la longitud del radio que corresponde a uno de los catetos. Por lo tanto, aplicando el teorema de Pitágoras, a la hipotenusa, que es 17, se eleva al cuadrado, se le resta la longitud del cateto que se tiene, en este caso 15, y el resultado sería 8 unidades. Es decir, que el radio tendría una longitud de 8 unidades. Se responde en el espacio para las unidades 8 y se tiene la solución del ejercicio. En este ejercicio se solicita determinar la medida del segmento OD. Lo primero será indicar el segmento OD iniciando en O, finalizando en D. Además, se debe observar que la longitud desde el origen, desde el centro hasta el punto B, que tiene un valor de menos 5 en la X, sería de 5 unidades positivas, por ser una distancia. Es decir, que OA, que corresponde a un radio, también tendría una distancia de 5 unidades. Además, por ser un radio, debemos notar que siempre va a tener esa longitud de 5, es decir, que si lo ubicamos en OB, también esa distancia sería de 5 unidades. Es decir, que si lo movemos hasta este punto, del origen hasta A, tendríamos una distancia de 5 unidades. Además, como ya vimos, por ser un radio, OA tendría una longitud de 5 unidades. Además, debemos observar que desde el origen, desde el 0 hacia abajo en Y, encontramos el punto D con un valor de menos 7 en la Y, es decir, que esta distancia desde 0 hasta D sería de una longitud de 7 unidades. Por lo tanto, si ubicamos este cateto desde A hasta D, tendría una distancia de 5,7, es decir, de 12 unidades. Y como ya se sabe, se forma un ángulo de 90 en la intersección de un radio con una recta tangente. Por lo tanto, los catetos tienen medidas de 5 y 12, y OD correspondería a la longitud de la hipotenusa. Aplicando el teorema de Pitágoras, 12 al cuadrado más 5 al cuadrado, el resultado sería 13, es decir, que esta hipotenusa, que corresponde al segmento OD, tendría una longitud de 13. Respondiendo a la pregunta, ubicamos de forma correcta primero 3 unidades y una decena. Con eso se tiene la respuesta. En este ejercicio se pide determinar la medida del radio de la circunferencia P. Consideremos los datos que se aportan en el problema. En el primer caso, la longitud del segmento AQ, que es igual a 84, es decir, que desde A hasta Q se tiene una longitud igual a 84 unidades. Además, MQ es igual a 91. Por lo tanto, desde M hasta Q se tendría una longitud de 91 unidades.
Por otra parte, se puede trazar desde M hasta A un radio que formaría un ángulo de 90 grados con la recta tangente, en este caso el eje X. Por lo tanto, AQ y AM corresponden a los catetos y MQ sería la hipotenusa del triángulo rectángulo que quedó indicado. Con eso podemos averiguar la longitud del radio de la circunferencia C, es decir, 91, que corresponde a la hipotenusa al cuadrado, menos 84, que correspondería a uno de los catetos. El resultado sería 35. Es decir, que este radio MA tiene una longitud de 35 unidades. Veamos que la pregunta es el radio de P lo que se solicita y no el radio de C. Acá debemos notar entonces que como MA corresponde a un radio de la circunferencia C, no importa dónde ubiquemos ese radio, seguirá midiendo 35. Es decir, de M hasta B tendría una longitud también de 35 unidades. Se debe notar que QB correspondería al radio de la circunferencia P. Por lo tanto, si desde M hasta Q mide 91 y desde M hasta B mide 35, la longitud de B a Q, que sería el radio de P, correspondería a la diferencia, es decir, simplemente a 91, que es la longitud total desde M hasta Q, se le restan 35, que es la longitud de M a B, y el sobrante sería la longitud de B hasta Q, en este caso 56, que correspondería al radio de la circunferencia P. Colocamos la respuesta, 6 unidades y 5 decenas. Con lo que se tiene la respuesta al ejercicio. En este ejercicio se solicita determinar cuál es la medida del segmento OB. Para eso vamos a indicar el segmento. Luego se debe observar que desde el punto A hasta el punto B hay una distancia de 24 unidades. Esto porque el valor de X para el punto A es 10 y el valor de X para el punto B es 34. Es decir, de 10 hasta 34 tenemos una distancia de 24. Por otro lado, en el eje Y observamos que desde el 0 hasta el menos 7 hay una distancia de 7 unidades. Si la tomamos en forma positiva por ser distancia, y si la trasladamos, vemos que es el radio OA, al que le corresponde una medida de 7 unidades. Además, se debe recordar que la intersección de un radio con una recta tangente a la circunferencia forma un ángulo de 90 grados. En este caso, se tendrían catetos de 24 y de 7 para determinar el segmento OB que corresponde a la hipotenusa. Por lo tanto, aplicando el teorema de Pitágoras, para averiguar la hipotenusa, se suman los cuadrados de los catetos, 24 al cuadrado más 7 al cuadrado. El resultado sería 25, es decir, que el segmento OB, que corresponde a la hipotenusa, tendría una longitud de 25 unidades. Respondiendo, tendríamos de forma correcta 5 unidades y 2 decenas. Con eso tendríamos la respuesta.
En este ejercicio se solicita determinar la medida del segmento AD. Se debe observar que el segmento AD corresponde al diámetro de una circunferencia. Utilizando los datos aportados en el problema, vemos que el segmento FB tiene una longitud de 12 unidades. Es decir, si lo indicamos, FB, 12 unidades. Además, debemos observar que el valor de X para el punto O es de 13 unidades. Es decir, desde el 0, desde el punto F hasta O, la longitud sería de 13 unidades. Ahora, lo que hacemos es ubicar el radio OB, aprovechándonos de que la intersección entre un radio y una recta tangente a la circunferencia formarán un ángulo de 90 grados. Con esto podemos determinar la longitud del radio. Aplicando el teorema de Pitágoras, tenemos la hipotenusa de 13, un cateto de 12 y se averiguará el cateto faltante. Por lo tanto, la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto que se tiene al cuadrado corresponde a 5 unidades. Es decir, que el radio va a medir 5 unidades. Ahora bien, veamos que el radio de 5 unidades podemos trazarlo en cualquier parte de la circunferencia. Es decir, el radio siempre va a medir 5. Si tenemos un radio hacia acá, desde O hasta D mediría 5. Y si trazamos un radio desde O hasta A, también mediría 5. Es decir, tenemos un radio de 5 y otro radio de 5 que corresponderían al diámetro. 5 unidades de este radio más 5 unidades de este otro radio, tendríamos un diámetro de 10 unidades. Es decir, que el segmento AD tiene una longitud de 10 unidades. Desde A hasta D mediría 10, lo que corresponde a 0 unidades y una decena, con lo que obtenemos la respuesta del ejercicio.